Entre, al final. Ya. Sí, no, mira, la fase sincrónica te explicamos todas las cositas, cómo entrar al sistema, cuándo te tienes que loguear, las metodologías que vamos a ocupar. Ahí yo con Jason te podemos hacer una breve introducción. Después, con, por ejemplo, a las 11:30, Ujú. ok, nosotros pasamos a una fase sincrónica, donde ustedes pasan a hacer como los desafíos. Entonces, en esa parte, nos reunimos contigo y te explicamos todas tus dudas o consultas que tú tengas. ¿Ya? Ya, súper. Bueno, dado eso, les recuerdo a los que estamos presentes que tienen que loguearse en Sense. ¿Tú tienes tus credenciales, Daniela, de ICAM? No. Ya. O quizás sí, pero es que no sé lo que es. Es para ingresar a la plataforma icamdesafiolab.com. Ah, sí, me mandaron un primer correo con eso. Sí, ya ingresé. Ya. Y ¿Pero tienes que tengo que loguear. tenerlo abierto ahora o es para después? Sí, tienes que tenerlo abierto porque te corre un cronómetro cuando tú ingresas tu usuario y tu clave CUS en Sense. Ujú. Y con eso te van tomando los minutos para pagarte el subsidio. Ah, ya, ok. Lo voy a abrir al tiro. Ya. Entonces, Alexandra Álvarez. Buenos días, presente. Hola, gracias. Camila Córdoba. Estaba por ahí la Camila, ¿cierto? Pulento, gracias Camila. Carolina Orellana. Hola, presente. Hola, gracias. Dafne Godoy. Hola, presente. Hola, gracias. Ernesto Linares. Hola, presente. Hola Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Presente. Vale, Felipe. Freddy Walden. Freddy Walden. Hugo Bobadilla. El retenido. ¿Dónde está el retenido? Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Buenos días, presente. Buenos días, Leslie, gracias. Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Hola, presente. Hola, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, presente. Gracias, Marión. Michelle Miranda. Presente. Gracias. Nicole Bilbao. Presente. Gracias, Nicole. Pablo González. Paulo Salgado. No está. Ronnie Pérez. Hola, presente. Hola, Ronnie, gracias. Millaray. Hola, presente. Gracias, Millaray. Tatiana Mardones. Yanara Catrielbun. Presente. Gracias, Yanara. Y Daniela Negrete. Presente. Gracias. Ya, profe, estaríamos. Ya. Buenos días a todos, chicos. Hoy día vamos a seguir con la unidad de CSS avanzado y vamos a ver la parte 2 del diseño responsivo. ¿Ya? Hoy día la clase hoy día no es mucha, ya que la mayoría lo pasamos ayer. ¿Ya? CSS Grid, Media Query, ¿ya? Pero igual voy a hacer un pequeño resumen hoy día, ¿ya? Para que vaya quedando más claro. Así que voy a pasarles a compartir la PPT de hoy día. Ahí me confirma Jason si es que ya se está viendo la presentación. Me está cargando. Ya. Ahí ya se. Ya, genial. Entonces, como les decía, chicos, vamos a ver, chicas, CSS avanzado, diseño responsivo 2. Bueno,
Para los chicos nuevos, mi nombre es Alejandro Bonilla, soy el profesor y me acompaña, ¿cierto?, Jason Martín, ¿ya? En caso de cualquier duda o consulta, ustedes pueden levantar la manito, ¿cierto?, acá que está en el Teams, o pueden escribir un chat, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda o consulta, la podemos resolver en el momento, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver los objetivos hoy día de la clase. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de hoy día? Primeramente vamos a resumir la clase anterior. Ya vamos a ver unas pequeñas PPT de lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver, por ejemplo, diseño adaptativo versus responsivo. Vamos a ver algo de media query y algo de CSS Grid, ¿ya? Luego de eso vamos a ver cómo nosotros podemos diagramar una representación visual, ¿ya? Entonces, cómo nosotros podemos hacer como una especie de sketch para poder crear nuestro diseño, ¿ya? Cuando, por ejemplo, no tenemos un diseñador que nos cree ese diseño, ¿ya? Luego de eso vamos a ver el Meta Viewport, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve ese Meta Viewport, ¿ya? Etiqueta, ¿cierto?, que ocupamos dentro del head. Vamos a ver qué significa esa etiqueta. Luego de eso vamos a, ¿cierto?, convertir unidades absolutas a relativas. ¿Por qué? Porque ya como estamos trabajando en un diseño responsivo, yo les hablaba que debemos, ¿cierto?, dejar de ocupar unidades absolutas, ¿ya?, como los píxeles. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos convertir, ¿cierto?, esos píxeles a unidades absolutas, ¿ya? En este caso vamos a ver cómo transformarlo a REM, ¿ya? Y vamos a ver el caso de las imágenes responsivas, ya como una imagen la podemos hacer que fluya en nuestro layout, ¿ya? Entonces ese sería los objetivos del día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver primeramente la diferencia entre el diseño adaptativo y el responsivo, chicos, ¿ya? Eso lo vimos ayer, pero para refrescarle la memoria, ¿ya? Entonces yo les decía que el diseño adaptativo parte, ¿cierto?, con medidas preestablecidas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a definir ciertas medidas para nuestra página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una página con 320 píxeles, vamos a tener otra página, ¿cierto?, con 480, 600, etcétera, ¿ya? Bueno, lo que ocurre con este diseño adaptativo o adaptado, ¿cierto?, es que, por ejemplo, cuando el usuario comienza a achicar o a agrandar su ventana, se producen ciertos cortes, ¿ya? Como se aprecia acá, ¿cierto? Este es un diseño adaptado. Entonces, por ejemplo, cuando empieza a achicarme la pantalla, ¡pum!, me provoca el corte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo solamente tengo un diseño, por ejemplo, para 320 o para, por ejemplo, 600. Entonces, del 600, ¡pum!, salto al tiro al 300, ¿ya? Entonces, por eso se provoca ese corte, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el diseño responsivo, ¿ya? El diseño responsivo, a diferencia del adaptado, nosotros vamos a tener solamente un layout, ¿ya? Y con ese layout vamos a poder enfrentar todos los dispositivos que nos estén renderizando nuestra página, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia del diseño responsivo? Es que va a fluir, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, lo achiquemos o lo agrandemos, ¿ya? Y no va a provocar ese corte que, por ejemplo, me provoca el diseño adaptado, ¿ya? También cabe destacar, chicos, chicas, en el diseño adaptado nosotros vamos a ocupar unidades absolutas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les decía que tenemos, por ejemplo, una página de 320 píxeles, entonces, dentro de esa página vamos a entrar solamente con píxeles, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, del diseño responsivo, que nosotros vamos a comenzar a ocupar unidades relativas, ¿ya? ¿Por qué esto de las unidades relativas o absolutas? Por ejemplo, cuando el usuario me quiere hacer un zoom en mi página, si yo no tengo unidades relativas, nunca me va a poder hacer zoom, ¿ya? Por ejemplo, de una fuente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo seteo 16 píxeles para una fuente y el usuario me intenta hacer zoom de eso, no va a lograr nada, ¿ya? No, mi letra no se va a agrandar, ¿ya? No así cuando yo tengo unidades relativas, ¿ya? Bueno, esa es la diferencia entre el diseño adaptado y el diseño responsivo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Es mejor, en vez de decirle diseño adaptativo, ¿cierto? Es mejor decirle diseño adaptado, ¿ya? Porque en realidad no es tan adaptativo, sino que se adapta a ciertas medidas, ¿ya? Entonces 320, 600, ¿ya? Entonces por eso es mejor llamarle diseño adaptado. Luego, ¿cierto? Ya vimos la diferencia y vamos a pasar a ver las media queries, chicos. ¿Para qué nos van a servir estas media queries? ¿Ya? Entonces, componentes del diseño responsivo, media queries, ¿ya? Entonces las media queries son directivas de CSS que nos van a permitir agregar ciertos estilos, ¿ya? Cuando nosotros detectemos un cierto tamaño de dispositivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando detectemos acá, por ejemplo, un ancho de pantalla de 600 píxeles, nosotros vamos a declarar cierto estilo para eso, ¿ya? También, por ejemplo, para 600, para 700, ¿ya? Nosotros podemos poner la media query que queramos, ¿ya?
Pero esto no quiere decir que nos volvamos locos poniendo medias queries, ¿ya? Yo lo que le aconsejo es tener ciertas medias queries, ya lo más 5, ¿ya? Porque o si no, después ya se nos va a complejizar mucho por ejemplo, ya cuando tengamos que mantener eso, va a ser más difícil, ¿ya? Entonces yo le recomiendo no volverse loco con tanta media query, sino tener 4 o 5, ya como máximo, ¿ya? Y ahí ir definiendo los ciertos tamaños para esos dispositivos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia acá? Por ejemplo, acá yo tengo only screen, ¿ya? Entonces acá esta media query solamente va a estar aplicándose a pantallas, ¿ya? A la pantalla de mi usuario, ¿ya? Pero por ejemplo, acá yo podría poner only print, ¿ya? Por ejemplo, esa media query estaría refiriendo solamente a cuando yo la página la imprima, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un estilo cuando la página, el usuario me la imprima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los más usados son print y screen, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos agregar para todos, tanto para print como para screen, solamente lo dejamos vacío. Entonces sería @media y al tiro el max width o el min width que nosotros necesitemos, ¿ya? Acá, con el max width y el min width, acá, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Ya? Por ejemplo, acá le estoy diciendo que la media query, mira, tengo como un retorno, Jason, no sé, de algún micrófono. Me rebota lo que estoy hablando yo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá el max width 600, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo acá? Que todo lo que venga abajo de 600 va a aplicar acá la regla, ¿ya? Entonces va a ser mi máximo 600. Y yo de ahí hacia abajo voy a aplicar la regla, ¿ya? A diferencia del min width, ¿ya? Que por ejemplo yo tengo 600 y a partir de ahí hacia arriba voy a empezar a aplicar esta regla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí está el concepto cuando nosotros estamos trabajando con el mobile first, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos con mobile first debemos pensar que estamos en el celular, ¿ya? No estamos en una pantalla de escritorio, estamos en el celular, ¿ya? Y de ahí nosotros tenemos que empezar a diseñar. Entonces, estas medias queries nos van a permitir, ¿cierto?, ir agregando cositas, pero ya, por ejemplo, a la pantalla del tablet, a la pantalla del escritorio, ¿ya? Entonces, acá tendríamos que ocupar, cuando nosotros ocupamos el enfoque mobile first, ocupar los min width, ¿ya? Porque vamos a estar tirando para arriba las cositas, ¿ya? No así, ¿cierto?, cuando trabajamos con el desktop first, ¿ya? Cuando el escritorio es primero, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a crear nuestra interfaz pensando primero en el escritorio. Ahí tenemos que después empezar a aplicar cierto max width, ¿ya? Para ir aplicando a dispositivos más pequeños, ¿ya? Pero cuando ocupamos mobile first, deberíamos ocupar el min width, ¿ya? Eso es con las medias query. Entonces, las medias query nos van a servir para poder detectar ciertos elementos y agregar estilos a eso, cuando ese dispositivo es detectado, ¿ya? Entonces, eso es a grandes rasgos las medias queries. Ahora, chicos, chicas, vamos a pasar a ver el CSS Grid, ¿ya? CSS Grid, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, el CSS Grid, ¿ya? Es un sistema de grillas, ¿ya? ¿A qué me refiero con grillas? A filas y columnas, ¿ya? Entonces, a nosotros nos va a permitir poder crear ciertos layouts, ¿ya? Esto es CSS Grid, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? CSS Grid es un sistema de grilla, es decir, un conjunto de líneas horizontales y verticales, ¿ya? Líneas horizontales y verticales. CSS Grid acá, disculpen de nuevo, no lo cambié. Acá dice nos permitirá, ¿ya? No es que nos esté negando, sino que yo puse CSS Grid nos permitirá crear layouts flexibles y fáciles de implementar, ¿ya? Entonces, a través de esto nosotros vamos a poder crear esta grilla, ¿ya? Acá nosotros vamos a tener, ¿cierto? Columnas, y cierto que son las que son verticales. Entonces yo voy a empezar a contar columnas así: una columna, 2 columnas, 3, 4, ¿ya? Y para, por ejemplo, las rows igual, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a ver cómo nosotros podemos crear esto del CSS Grid, ¿ya? ¿Cómo comenzamos a crear la grilla? Bueno, acá este display grid es la que nos hace que nuestro contenedor, ¿cierto?, se transforme en una grilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estoy aplicando display grid y acá yo tenía 3 divs, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando con este display grid? Lo que va a hacer es que me va a expandir, ¿cierto?, estos divs al 100% de mi contenedor, ¿ya? Ojo ahí, con el contenedor, ¿ya? Porque mi contenedor, por ejemplo, puede ser el 50% de mi página o puede ser el 100%, ¿ya? Entonces, depende de mi contenedor, es lo que se va a expandir esto, ¿ya? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, tenía 3 divs solamente, ¿ya? No agregué ninguna propiedad más CSS, solamente le dije, ¿sabes qué? Display grid, ¿ya? Y ese display grid lo que hace es hacer esto, ¿ya? Y la altura de las filas, ¿cierto?, la va a ajustar al contenido, ¿ya? Acá realmente no está ajustado al contenido porque seguramente tiene algún CSS de padding, ¿ya?
pero si no fuera el caso, me lo ajustaría a la altura al contenido, ¿ya? Entonces, con eso yo voy a partir mi grilla, ¿ya? Con el display grid, solamente con eso, ¿ya? Entonces voy a tener un contenedor, no sé, una clasecita contenedor, por ejemplo, y dentro de esa clase de contenedor voy a tener esta propiedad, display grid, ¿ya? Luego de esto vamos a pasar a ver cómo nosotros podemos ajustar las filas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cómo nosotros podemos darle altura a estas filas, ¿ya? Porque yo les decía que por defecto se van a ajustar, ¿cierto?, al tamaño del contenido, ¿ya? Pero nosotros podemos jugar con esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que usar la propiedad grid template rows, ¿ya? Abajito del display grid va esta instrucción, ¿ya? O sea, yo me estoy acá colocando, ¿cierto?, dentro de la clase container, o de la clase que ustedes le pongan como contenedor, ¿ya? Entonces voy a tener ese grid template rows, y acá voy a estar dibujando mi fila de template, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la primera fila va a tener una altura de 50 píxeles, y la segunda fila va a tener una altura de 100 píxeles, ¿ya? Y, por ejemplo, si tengo más filas que vengan después, van a asumir, ¿cierto?, la altura de su contenido, ¿ya? Si es que yo no las pusiera. Entonces, por ejemplo, acá vemos que acá deberían ser 50 píxeles, ¿ya? En teoría, ¿ya? Y, por ejemplo, la segunda debería tener 100 píxeles, ¿ya? Y la tercera, ¿cierto?, se va adaptando al tamaño del contenido, ¿ya? Como les digo acá, por ejemplo, no se está ajustando al contenido, ¿por qué? Porque debe tener cierto padding, ¿ya? Eso entonces con el grid template rows, ¿ya? Entonces yo puedo determinar acá la altura de mis filas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos determinar el ancho de las columnas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo vamos a hacer con el grid template columns, ¿ya? Ese grid template column nos va a permitir a nosotros poder determinar la cantidad de columnas que vamos a tener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá yo pongo 3 valores, voy a tener 3 columnas, ¿ya? Si pongo 4, voy a tener 4. Si pongo 12, 12, ¿ya? Entonces acá está el caso cuando, por ejemplo, nosotros quisiéramos crear una grilla parecida a Bootstrap, ¿ya? Entonces acá tendríamos que crear 12, por ejemplo, FR, ¿ya? Como lo vimos ayer en la clase. Entonces, por ejemplo, acá estamos definiendo 3 columnas, ¿ya? Una de ancho 90 píxeles, otra de ancho 50 píxeles y la tercera de 120 píxeles. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, la primera columna, que es esta, ¿cierto?, me va a medir 90 píxeles de ancho, ¿ya? La segunda columna, que es esta, me va a medir 50 píxeles de ancho y la tercera me va a medir 120, ¿ya? Por ejemplo, acá yo solamente quisiera ajustar las columnas, ¿ya? Y las filas que fueran independientes. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, 6 div o podría poner 9, ¿ya? Y se van a ir agrupando, ¿cierto?, en las columnas donde ellos vayan cayendo, ¿ya? Entonces eso es con el grid template column, ¿ya? Nos va a poder determinar el ancho de mi grilla, ¿ya? De estas cositas que están acá, ¿ya? Entonces con este grid template columns, ¿ya? Acá igual cabe destacar que nosotros podemos ocupar distintas medidas, ¿ya? No solamente píxeles, como está acá el ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden ocupar porcentajes, pueden ocupar view width, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces no están solamente limitados acá a los píxeles, ¿ya? O también pueden combinar, por ejemplo, acá pueden decirle 20% y acá le pueden decir 50 píxeles y acá le pueden decir, no sé, 50 view width, ¿ya? Pueden combinar las unidades de medida para las columnas, ¿ya? O también le podrían poner auto, ¿ya? Que fuera automático, ¿ya? Entonces, con eso nosotros vamos a poder definir columnas y filas, ¿ya? Entonces, grid template rows para las filas y grid template columns para las columnas, ¿ya? Entonces, eso es con eso. Ahora vamos a ver la medida FR que le estaba hablando recién, ¿ya? ¿Y para qué nos va a servir eso? Bueno, la medida FR se refiere al free space, ¿ya? Al espacio libre que nosotros vamos a tener dentro de nuestro contenedor, ¿ya? Por ejemplo, acá yo estoy definiendo 4 columnas, ¿ya? Entonces esas 4 columnas se van a dividir en mi espacio del contenedor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que una de esas columnas va a medir 2 espacios libres, me va a asignar 2 espacios libres, ¿ya? Y a la siguiente, por ejemplo, me va a asignar un espacio libre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si yo pusiera puros 1FR acá, 1FR, 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 me dividiría, ¿cierto?, la grilla en espacios iguales, ¿cierto? Las 3 columnas serían con dimensión igual, ¿ya? Entonces esa es la gracia del FR. Y acá igual, ustedes pueden combinar FR con píxeles y con porcentajes. Acá pueden combinar esas cositas, ¿ya? Entonces eso es con la medida del FR, ¿ya? Y también, ciertamente, lo pueden ocupar en el grid template columns y en el grid template rows, ¿ya? Solamente acá está el ejemplo del grid template column, pero es aplicable a ambos, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ir separando estas cositas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en algún momento quisiéramos que no estuvieran tan pegadas,
¿ya? Entonces tendríamos que usar alguna propiedad de eso, de CSS Grid, ¿ya? Entonces, ¿qué propiedad vamos a ocupar? Vamos a ocupar la propiedad Grid Gap, ¿ya? Entonces, con esa propiedad le vamos a poder dar cierta distancia a nuestras cajitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá. También acá pues, podemos jugar con el Grid Row o con el Grid Column Gap, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo de acá, Grid Row Gap. Entonces le está dando 20 píxeles a la fila, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo mi fila y le está dando, no, acá está, sorry. Acá tengo mi fila, ¿cierto? Dos filas, ¿cierto? Y le está dando un gap de 20 píxeles, ¿ya? Y, por ejemplo, mis Grid Column Gap, ¿ya? Que sería la distancia entre mis columnas, le está dando 5 rem, ¿ya? Entonces, para que ustedes se fijen que ustedes acá pueden ocupar las medidas que ustedes quieran o necesiten, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos ir alejando estas cajitas de la grilla, ¿ya? Así que nosotros no necesitáramos hacer, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros esta cosita, quizás si la quisiéramos expandir para acá, cómo la podemos hacer, ¿ya? Ya teniendo definido, ¿cierto?, nuestras columnas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Entonces acá estamos en la parte de el container todavía, chicos, ¿ya? Acá estamos dentro de la clase container, ¿ya? Todo lo que hemos visto está dentro de la clase container, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora va a estar incrustado, ¿cierto? Pero en la clase de cada ítem, ya que voy a tener yo, que va a ser esto, ¿ya? El grid column start, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a tener en cada clase de mis secciones, ¿ya? Estas propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que, ¿cierto? El primer div, ¿cierto? Me ocupara todo el ancho de la pantalla. Entonces, ¿cómo hago esto? Como estoy dentro de esta clase, por ejemplo, pongámosle que esta se llama section 1, ¿ya? Entonces, esta section 1, voy a tener la clase section 1 acá, ¿ya? Y me va a estar envolviendo esto. Entonces, por ejemplo, la section 1 va a empezar la columna, por ejemplo, desde la columna 1, ¿ya? Y va a terminar en la columna 4. Entonces, ¿cómo cuento columna yo acá en CSS Grid? Voy a contar 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿ya? Entonces, ahí, así yo puedo contarlas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a partir de la 1, ¿cierto? Y voy a terminar en la 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y entonces, ahí este section, ¿cierto? Me va a ocupar el 100% de mi pantalla, ¿ya? Aunque yo tenga, ¿cierto? Mi column con 3 columnas, mi grid template row tenga con 3, yo puedo abarcar las 3, ¿ya? O puedo abarcar 2. ¿Ya? Entonces eso depende de lo que yo necesite con mi layout, ¿ya? Entonces acá, para acordarse igual chicos, que estamos acá en la parte de, por ejemplo, de una section, acá lo que ustedes tienen que darse cuenta es que está como en plural acá, entonces dice grid column, ¿ya? Entonces se está refiriendo a un elemento en particular, ¿ya? Entonces esa es como la forma de acordarse, a diferencia de lo otro, que por ejemplo decimos grid template columns, ¿ya? En plural, ¿ya? Y aparte está poniendo la palabra template, ¿cierto? Ya, entonces eso es para nosotros trabajar en horizontal, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo nosotros lo hacemos si queremos esto expandirlo a vertical? ¿Ya? Entonces vamos a usar el grid row, ¿ya? Y va a ser de la misma forma. Por ejemplo, vamos a usar el grid row start, ¿cierto? Donde va a comenzar mi fila, y el grid row end, donde va a terminar, ¿ya? Entonces, como yo estoy hablando de fila, me voy a posicionar en una fila, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cuento las filas? ¿Ya? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, esta me va a comenzar, estamos hablando acá de nuevo, ¿ya? Este le vamos a poner section 1 otra vez, ¿ya? Entonces, estamos dentro de section 1, ¿cierto? Tengo la clase section 1 y estoy acá adentro, ¿ya? Entonces, estos son mis atributos que me están manejando ese elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a partir, ¿sí? ¿Sabe que ayer no me quedó muy claro lo de la grilla? Lo tuve que buscar en internet para entender lo de los grid row start. ¿Ya? Y decía que no era que se posicionara en la fila, que en realidad el navegador veía como las posiciones entre columnas y entre filas, y le daba como un número a cada posición, y uno contaba desde las posiciones de esas filas o columnas, que eran las rayitas que estaban entre medio de las filas. Sí, pues, O esta de que las están acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, porque por ejemplo, era raro. Gracias. sí, es raro. Sí, porque, por ejemplo, cuando nosotros contamos filas, por ejemplo, contamos así, pues, 1, 2, 3. Y ahí yo tengo 3 filas. Pero, por ejemplo, ellos cuentan líneas. Esa es la diferencia, claro, que estamos Sí, contando de líneas. hecho, no sé cuál navegador, parece que era Mozilla, que Mozilla tenía como una opción en donde se veía súper gráfico esas líneas como separadas, como las marquitas de las posiciones. Ya.
Ya, chicos, entonces, buen aporte en el decano, ¿ya? Entonces, Firefox igual. Firefox fue el que como, no propuso, pero como que masificó esto del CSS Grid, ¿ya? Entonces, por eso ellos empezaron a hacer eso que decía la Caro, de hacer como el inspector, ¿cierto?, de elementos, poder ver mejor la grilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que estamos contando acá son líneas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo una línea, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, esta section, por ejemplo, va a, por ejemplo, empezar en la 1 y me va a terminar en la 4, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Termina en la 3, ¿ya? Entonces va a empezar acá en la 1, 2 y terminaría acá, por ejemplo. Si es que yo quisiera que terminara ahí, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces yo puedo jugar tanto por las columnas, ¿cierto? Como por las filas, ¿ya? Y no olvidarse, ¿cierto?, que estamos contando líneas, ¿ya? Línea de columnas. Entonces, por ejemplo, acá estoy contando la línea 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y ustedes saben, ¿cierto?, que yo definí acá en grid template column, ¿cierto?, 3, ¿ya? Pero estoy contando ahora líneas, ¿ya? Bueno, eso es con el CSS Grid, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos, cuando tenemos, por ejemplo, un diseño de escritorio, por ejemplo, o cuando nosotros no tenemos un mockup, ¿ya?, que nos haya proporcionado un diseñador, cómo nosotros podemos empezar a fabricar esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos diagramar una representación visual, ¿ya? Entonces, nosotros sabíamos, o yo les dije que teníamos ciertas opciones, ¿cierto? O que el diseñador nos podía proporcionar ciertas herramientas, por ejemplo, el mockup, el prototipo, ¿ya? El wireframe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un sketch ya sería la representación visual de menor calidad, ¿cierto? Porque es un dibujo en papel, ¿ya? Entonces, pero, ¿cuál es la gracia de esto? Va a ser menor calidad, pero nosotros vamos a ocupar menos tiempo, ¿ya? No así, por ejemplo, el prototipo, ya que el prototipo ya es la calidad máxima que nosotros podemos obtener, pero el tiempo que nos va a tomar eso va a ser mucho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esto nosotros vamos a necesitar ocupar algún programa, algún software, ¿cierto?, para poder hacer esto. Entonces, ¿qué nos va a quitar tiempo? Es cierto, en aprender el software y hacer todo esa cosa que en realidad tiene que hacer un diseñador, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder crear nuestras representaciones visuales a partir de Sketch, ¿ya? ¿A qué me refiero con wireframe? ¿Ya? El wireframe sería como un sketch, ¿ya? Pero sería como un sketch hecho en un programa, ¿ya? Pero sería parecido, ¿ya? Y el mockup, ¿cierto?, es una representación visual que va a contener, ¿cierto?, fotos, tamaños de fuente, fondos, etcétera. Ya va a ser como la representación final de la página, ya, pero estática. Y el prototipo sería lo mismo que el mockup, pero por ejemplo, si yo le hiciera clic en algún botoncito, me podría llevar a otra vista, ¿ya? Entonces estaría como más complejo eso. Entonces, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer un sketch, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver los materiales que necesitamos para eso. Entonces, para eso vamos a necesitar un lapicillo, papel y una regla, ¿ya? La regla es opcional, ¿ya? Porque también con el lápiz y el papel ya estamos listos para hacer nuestros sketches, ¿ya? Entonces, ¿por qué se hacen los sketches, chicos? Porque, por ejemplo, nosotros empezar a diseñar ya codeando en CSS, por ejemplo, nos vamos a volver locos, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a estar posicionando quizás una foto en un lado y después vamos a decir, ah, pero ¿cómo se va a ver en el otro lado? Y la vamos a posicionar al otro lado, o cómo se va a ver, no sé, dónde voy a tener una fuente puesta, ¿ya? Entonces, lo vamos a demorar mucho haciendo eso. Entonces, la mejor opción es crear un dibujo, ¿ya? Primeramente, de nuestro esquema, ¿ya? Súper básico, ¿ya? ¿Pero para qué? Para que después cuando nosotros lo terminemos, sea como nuestra guía, ¿ya? Y nosotros lo miremos y vamos a decir, ya, acá tengo mi header, acá tengo mi footer, acá tengo, por ejemplo, una site, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de sketch, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto sería un sketch, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está acá diagramando, por ejemplo, el header, y acá tiene ciertas secciones, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos ir dibujando nuestras interfaces gráficas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no nos va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Pero nos va a servir de guía para después cuando estemos codeando no demorarnos tanto, ¿ya? Ya tener todas las decisiones tomadas y acá en el dibujo, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a estar, por ejemplo, los cards? ¿Ya? Los cards van a estar de esa forma, ¿ya? O, por ejemplo, acá voy a tener una imagen flotante, ¿ya? Al lado izquierdo y acá voy a tener un texto, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Entonces, ustedes con este sketch ya les va a servir, ¿cierto?, para poder hacer la interfaz más rápido, ya cuando estemos entrando ya con el HTML y el CSS, ya, y no estar improvisando ahí, ya, porque nos vamos a demorar mucho más tiempo, ya. Entonces, eso sería con el sketch, ya.
Bueno, ahora vamos a ver el Meta Tag Viewport, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve ese Meta Tag Viewport? ¿Ya? Entonces, el Meta Tag Viewport, chicos, se encuentra dentro del head, ¿ya? Entonces, ese Meta Viewport nos permite poder asumir, ¿cierto?, el ancho de mi dispositivo, poder ajustarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo que una página está siendo renderizada en un celular, por ejemplo, pero no tiene el Meta Viewport, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Le hace como un zoom, ¿cierto? Lo aleja y le muestra toda la página como si yo la estuviera viendo en un escritorio, ¿ya? Entonces me provoca ese efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo ocupo la etiqueta Meta Tag Viewport, ¿ya? Lo que va a provocar va a ser esto, ¿ya? Que mi contenido se me va a ajustar al ancho de mi pantalla, ¿ya? Y también, por ejemplo, una foto, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar con el Meta Viewport, ¿ya? Cuando yo no lo ocupe, va a creer que estoy en una pantalla de escritorio, ¿ya? Entonces, el contenido, ¿cierto?, se me va a achicar, ¿cierto?, estas letras, y la foto igual, porque la foto va a pensar como que estuviera en el escritorio, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas características de este Meta Viewport, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué identidades se pueden ocupar? ¿Ya? Por ejemplo, la etiqueta with, ¿ya? Entonces, acá en el content podemos ocupar with, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos especificar por ejemplo, una medida exacta, ¿ya? Por ejemplo, le podemos poder decir, ¿sabes qué? Mi página se va a renderizar a 400 píxeles, ¿ya? Le pondría acá with igual 400, ¿ya? O, por ejemplo, le podría decir, ¿sabes qué? Width igual a device width. Entonces, este device width se estaría aplicando, ¿cierto?, al 100% del ancho de mi dispositivo, ¿ya? Entonces, si mi dispositivo es 320, se va a ampliar a eso. Si mi dispositivo son 400, se va a ampliar a eso, ¿ya? Entonces, por eso usamos ese width device width, ¿ya? Otra opción que podemos usar es el height, ¿ya? Si nosotros queremos determinar la altura que va a tener nuestro sitio web, ya determinada, ¿cierto? Le podemos también hacer con el height. Ya acá me equivoqué en copiarle la fotito, ¿ya? Como yo voy sacando ciertos pantallazos, acá he dicho height, chicos, ¿ya? Ahí para que me peguen una perdonada, ¿ya? Entonces acá height igual a device height, ¿ya? ¿Ya? Para que no me vayan a confundir después. Luego de eso tenemos el user scalable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese user scalable, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir si el navegador o el usuario, ¿cierto?, me puede hacer zoom o no a la página, ¿ya? Entonces, si yo le pongo no, user scalable no, aunque el usuario me haga zoom a la página, no, yo no lo voy a dejar hacer el zoom, ¿ya? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, user scalable yes, lo va a dejar hacer. Entonces, por defecto está el yes. Entonces, si yo no lo pongo, va a estar asumiendo que yo les voy a estar dando el user scalable yes, ¿ya? Entonces, solamente lo tengo que aplicar cuando yo no quiera que el usuario me haga un zoom, ¿ya? Luego de esto tenemos el initial scale, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a determinar? Me va a determinar cuál va a ser el zoom, pero al inicio de cuando la página se renderice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice initial scale 1. Entonces, acá le está diciendo que sería al 100%, ¿ya? Pero, por ejemplo, solo podemos ir del 0.1, que significaría, por ejemplo, el 10%, hasta, por ejemplo, el 1000%, ¿ya? Del initial scale, ¿ya? Pero acá lo vamos a dejar, ¿cierto?, en 1, para que esté, ¿cierto?, en el 100% de mi ancho, ya el zoom. Luego de eso podemos usar el maximum scale o el minimum scale, ¿ya? Entonces, este maximum scale me va a determinar, ¿cierto?, a cuánto yo puedo hacerle zoom a mi página, ¿ya? Entonces, si yo acá le puse que tenía un initial scale de 1, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me puedes hacer un máximo de 10, un zoom de 10, no más de eso, ¿ya? O le podría decir de 5, ¿ya? Etcétera. Eso es con el maximum scale, ¿ya? Que está referido, ¿cierto?, a este initial scale, hasta donde yo puedo llegar con mi zoom. Y, por ejemplo, acá, el minimum scale es hasta donde yo puedo reducir la página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, minimum scale 1, o sea, la puedo reducir hasta el 100% solamente, ¿ya? Entonces, eso es con el Meta Viewport, ¿ya? Entonces, ¿cuál de todas estas etiquetas es la recomendada, ¿ya? Bueno, la recomendada es esta, ¿ya? La que nosotros, ¿cierto?, vamos a disponer, ¿cierto?, el ancho del dispositivo que se adapte, ¿cierto?, al dispositivo que lo estoy renderizando y que el zoom, ¿cierto?, sea 100%, ¿ya? Bueno, cabe destacar, ¿cierto?, si tenemos elementos en unidades absolutas acá, igual, aunque el usuario me haga zoom y todo, no me va a funcionar, porque estamos hablando de unidades que son absolutas, o sea, no se van a mover. Entonces acá igual yo tengo que acompañar este Meta Viewport con unidades relativas, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver, chicos, cómo nosotros podemos transformar, ¿ya? Porque estamos trabajando con píxeles, por ejemplo, cómo podemos ya comenzar a trabajar con unidades relativas, ¿ya? Entonces vamos a ver la formulita para nosotros comenzar a hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tiene harto texto, pero vamos a irlo explicando de a poquito, ¿ya? Entonces, ¿cómo transformar un píxel a unidades relativas, ¿ya? Al tamaño de la fuente. Entonces, por ejemplo,
Lo que yo tengo que entender es que voy a tener, por ejemplo, un objetivo y un contexto, ¿ya? El objetivo es lo que yo quiero transformar, ¿ya? No sé, por ejemplo, 120 píxeles, ¿ya? Y el contexto sería la unidad de referencia a la que yo quiero transformarla. Entonces, por ejemplo, serían 16 píxeles. Si yo, que por ejemplo, quisiera transformar REMS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sería el objetivo, ¿cierto? 120 dividido por el contexto, que serían 16, ¿ya? Entonces ahí me daría el resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, 16 partido en, o sea, 120 partido en 16 me daría 7.5, ¿ya? Que serían, por ejemplo, REM, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estoy basando en este 16 del, por ejemplo, del HTML cuando parte, ¿ya? Entonces, esa sería mi, cómo yo puedo transformar esto, ¿ya? Entonces, es súper simple. Los píxeles, ¿cierto? Lo divido en la cantidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando o quieren transformar EMS, ¿ya? Tienen que fijarse cuál es el font size del padre, del elemento que ustedes quieren transformar, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, el EMS se va a basar en el padre, ¿ya? Para tomar el tamaño de su fuente, ¿ya? A diferencia del REM, ¿cierto? Que lo va a tomar de la raíz de nuestro elemento HTML. Independientemente, ¿cierto? A donde yo esté parado, ¿ya? Si tengo, no sé, tengo un abuelo, tengo un padre y tengo un hijo, y ese hijo yo lo tengo en REM, el REM siempre va a referir, ¿cierto? Al font size, ¿cierto? De mi HTML, no así el EM. Entonces, vamos a ver cómo también nosotros podemos transformar unidad relativa al viewport, ¿ya? O sea, cuando queremos trabajar con los porcentajes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la fórmula objetivo, ¿cierto? La misma de recién, partido por contexto, pero la vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Para tomar el porcentaje. Entonces, por ejemplo, tengo un contenedor, ¿ya? Un container de 700 píxeles, ¿ya? Y el ancho máximo de mi página fue diseñado a 1180 píxeles. Entonces, ¿cómo esto yo lo puedo transformar a porcentaje? Entonces, haría 700, ¿cierto? Dividido en el ancho máximo de mi página, 1180, ¿cierto? Y después multiplicado por 100. Entonces, me daría que este container realmente me está ocupando 59,3% de mi ancho de mi página, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros partimos, ya y teníamos esos mockups que nos pasaban, y decía, ¿cierto? El mockup fue hecho a tal ancho, ¿ya? Y, por ejemplo, después aparecían ciertas secciones con píxeles, ahí nosotros podíamos haber transformado eso a porcentajes, ¿ya? Entonces, así hacemos como nosotros podemos transformar esta cosita que están en píxeles, por ejemplo, a porcentaje. Entonces, por ejemplo, ya no le voy a dar un width a mi container de 900 píxeles o 700 píxeles, ¿ya? Ahora le voy a dar porcentajes, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que se adapte a la pantalla que me esté renderizando, ¿ya? Bueno, acá igual había una parte de la lectura que nos creaban, ¿cierto? Un mixing, ¿ya? Para el tamaño de la fuente. Entonces, por ejemplo, acá teníamos el mixing, ¿cierto? Lo definíamos con la palabra mixing y después teníamos el nombre, ¿cierto? Acá Relative Converter, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener este mixing? Ya va a tener 4 parámetros, ¿ya? Uno va a ser la propiedad, que nosotros queremos asignarle, ¿cierto? La unidad. Luego, la unidad, ciertamente. Luego el target y luego el context. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a tener acá? Entonces, el target sería como mi objetivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a tener target, ¿cierto? Dividido por mi contexto, ¿ya? Y acá voy a tener un resultado, ¿ya? Y lo voy a guardar en esta variable. Y después esa variable, ¿cierto? La voy a tener acá y le voy a asignar, ¿cierto? La unidad de medida, por ejemplo, EM o REM, ¿ya? Y luego, para que esta propiedad, ¿cierto? Sea aplicada, tengo que, para que sea embebida, ¿cierto? A mi CSS, tengo que usar el gatito, ¿cierto? Y envolver la propiedad que yo quiero que se imprima, ¿ya? Entonces lo voy a hacer así. Entonces, ¿cómo ocupo esto? Ya, acá yo tengo el mixing, ¿ya? Esto vamos a imaginar que estamos en el parcial mixing. Y acá yo estoy en otro parcial, donde estoy ocupando esto. Entonces, por ejemplo, estoy dentro de la clase title, y, por ejemplo, yo quiero convertir 50 píxeles a REM, ¿ya? Entonces, ¿qué haría? ¿Y a qué se lo quiero aplicar, primeramente? Se lo voy a aplicar al font size, ¿ya? Entonces, la propiedad sería esta que está acá, sería el font size. La unidad, por ejemplo, va a ser el REM, ¿ya? Pero acá yo puedo jugar, se le puedo poner EM o REM, ¿ya? El target, ¿cierto? Va a ser lo que yo quiero transformar. Entonces van a ser 50 píxeles, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser el contexto? Van a ser 16, ¿ya? Acá juega el contexto, ¿por qué? Porque si estoy trabajando con EM, vuelvo a repetirles que ustedes tienen que ocupar el font size del padre de este elemento, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos a aplicar este Relative Converter, ¿ya? Que de hecho estaba en la lectura, y eso, ¿cierto? Pero ustedes igual saben que tenemos ciertos plugins en Visual Studio Code, ¿ya? Por ejemplo, el Pixel to REM, el PX to REM, que ocupo yo, que igual, pues te lo transforma automáticamente a REM,
¿ya? Entonces no tendríamos que estar ocupando este mixing, ¿ya? Pero yo creo que la lectura lo hizo ¿para qué? Para que, por una parte, viéramos que acá en el mixing nosotros podemos ocupar expresiones matemáticas, operadores matemáticos, ¿cierto? Acá yo estoy dividiendo, ¿ya? Entonces yo puedo jugar con expresiones matemáticas, puedo sumar, puedo dividir, puedo ocupar el módulo, igual como lo hacíamos en JavaScript, chicos, ¿ya? Esto sería parte de SAS Script, ¿ya? Nosotros podemos hacer cositas acá igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy dividiendo, entonces estoy haciendo una operación matemática ahí, ¿ya? Lo hicieron para eso y también para que nosotros, por ejemplo, pudiéramos ocupar los mixing, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa eso. Pero en realidad yo no recomendaría ocuparlo porque tenemos ese plugin, ¿cierto? Y deberíamos nosotros definir todas estas fuentes, ¿cierto? Por ejemplo, en las variables. Entonces, por ejemplo, yo partiría poniéndole píxeles a esa fuente y después, pum, la transformaría a rem o em, ¿ya? Entonces, eso es con el, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un mixing para convertir cosas, ¿ya? Lo pueden hacer de esa forma, ¿ya? Luego de eso vamos a pasar a ver las imágenes responsivas. Nosotros cómo podemos ajustar imágenes, ¿ya? Cuando estamos en diseño responsivos, ¿ya? Entonces, componente de diseño responsivo, ¿cierto? Nosotros vimos en la clase de ayer que teníamos, por ejemplo, un componente de diseño responsivo era la grilla y otro el media query, ¿ya? Entonces, el que nos falta por ver es la imagen responsiva, ¿ya? Entonces, ¿qué son las imágenes responsivas? Dice, son imágenes que escalan su tamaño a modo de fluir con el espacio disponible que tengan, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no le determino un cierto ancho a esta imagen, por ejemplo, cuando yo achique o agrande la pantalla, se va a permanecer del mismo tamaño, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer hacer ciertas tareas, ¿cierto? Para poder generar esto. Entonces voy a pasar a mostrarle ya cómo... Acá se me confundió, chicos. Acá, Relative Converter, íbamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Así que vamos a hacer ese ejemplo y después vamos a pasar a hacer las slides. Ahí se me confundió una slide, ¿ya? Entonces vamos a partir acá y vamos a ver ese ejemplito primero del Converter, ¿ya? Y le voy a mostrar también el Pixel to Rem, ¿ya? Para que vayamos viendo eso. Y me queda ahí. ¿Sí, Jason? Yanara dejó en el chat así como un ejemplito si se podría hacer en el code. Ya, voy a verlo al tiro, a ver, que no estoy viendo el ejemplito de qué es lo que. A ver, entonces debería. Esa era la pregunta. Entonces deberían header, por ejemplo, poner font size 24 para poder tomar ese valor de referencia. Si está ocupando em, sí, po. ¿Estás refiriendo al em, Yanara? Sí, para poder hacer el Sí, cálculo, porque si sí, necesito el valor del padre, lo exacto. declaro entonces ahí, en el contenedor. Sí, en el Ya, contenedor. Sí. ok, Si gracias. estás usando em, ¿ya? Porque Sí, si estás usando rem, no, pues parte de ahí es la. más fácil, sí. Ahí es más fácil, Ya, ¿cierto? Ya. ok, gracias. Ya, mira, entonces ahora voy a pasarle a mostrar, vamos a copiar ese mismo ejemplo del converter, ¿ya? Para que vayamos viendo cómo poder aplicarlo y hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pero es muy chiquito, voy a buscar el ejemplo. Tengo acá el Relative Converter, me falta el mixing. Ya. Entonces, vamos a ver el Relative Converter primero, ¿ya? Entonces, voy a pasarles a compartir mi Visual Studio Code, que parece que no lo tengo abierto. Tengo que abrirlo primero. Tengo eso acá, me falta el Chrome. Ya, ya. De ahí les voy a compartir, chicos. Ya, entonces, me estaba cargando un poco. Al tiro les voy a explicar qué hace la Z, Marcia, ¿ya? Porque es un plugin eso, ¿ya? Estoy acá, ¿cierto? Acá, ya.
Entonces, no sé por qué esto no está grabando. Ahí, ¿cierto? Y acá vamos a quedar, chicos, en la parte de ayer, en el repositorio de ayer, ¿ya? Entonces vamos a esto, lo voy a empezar a completar, ¿ya? Entonces, para que lo que quede hoy día igual vaya juntito a lo de ayer, para no perder tampoco los mixing y esas cositas. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar esto para que se empiece a ver mejor. Y esto voy a ponerlo acá. Ya, entonces solo voy a sacar de ahí, ¿cierto? Tengo el Google, ¿no? Ya, entonces, entonces si ustedes se fijan acá, estoy para donde yo el tiré ayer, git status, estoy en master, ¿ya? Y no tengo nada que comitir. Acá estoy parado ¿cierto? En la clase de ayer, ¿ya? Cuando yo les tiré, ¿cierto? Esto que tenía yo en mi local, al repositorio, y quedamos acá, ¿cierto? Teníamos los mods fluid y los ejemplos del grid, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a crear primero el mixing, ¿ya? Entonces, por ejemplo, @mixing, ¿cierto? Y vamos a poner acá relative converter, ¿ya? Entonces, acá vamos a comenzar ya a aplicarle los parámetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la propiedad, ¿ya? Entonces, acá sería como el font size que nosotros estamos viendo recién. O a lo que nosotros queramos aplicarlo, ¿ya? Por ejemplo, una unidad, ¿ya? Acá vamos a poner el objetivo, ¿ya? Y después vamos a poner el contexto, ¿ya? Entonces, voy a tener ese mixing acá y voy a poder, como yo les decía, acá yo puedo ir agregando ciertas variables, ¿ya? Pero solamente van a estar dentro de este contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, result, ¿ya? Y ese result, ¿cierto? Me va a contener, por ejemplo, el target dividido por el objetivo, ¿cierto? Que era el contexto. Context, ¿ya? Entonces, acá voy a dividir eso, ¿cierto? Y lo voy a guardar acá. ¿Ya? Igual como lo hacemos en JavaScript. Entonces, voy a hacer una operación y después la voy a asignar acá. Entonces, después, ¿cómo hago que esa expresión, ¿cierto?, la pueda aplicar a esta propiedad, ¿ya? Entonces voy a tener que usar el gatito y acá envolver la propiedad, ¿ya? Property, ¿cierto? Y acá le voy a asignar, ¿cierto?, el result, ¿ya? Ahí la tendría, ¿ya? Acá creo que me está marcando porque acá debería tener eso, ¿ya? Solamente por eso. Ya, y acá me está marcando acá porque necesito cerrar acá. Entonces por eso me estaba marcando ese puntito rojo. Ya, entonces acá yo tengo acá me falta la N. Entonces tengo mi relative converter ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto? Entonces, por ejemplo, voy a crear un archivito acá ya. Entonces voy a crear acá converter example. ¿Ya? .html. HTML, entonces 5. Y acá voy a jugar. Entonces, por ejemplo, voy a poner un H1, por ejemplo, encabezado. Ahí, ¿cierto? Tengo mi encabezadillo y, por ejemplo, voy a tener un párrafo. Loren. Ya, y acá la voy a empezar ya a mostrar. Y acá, por ejemplo, tengo que, primeramente, siempre se me olvida, linkear, ¿ya? Para que a ustedes no les pase eso, ¿ya? Cuando están trabajando, siempre tienen que linkear ¿cierto? El CSS compilado, ¿cierto? Entonces tengo eso acá y eso, ¿ya? Y primeramente igual, a mí se me olvidó acá, cuando yo empiezo a trabajar acá con SAS, chicos, siempre tienen que inicializarlo, ¿ya? ¿Por qué? Para que empiece a escuchar los cambios que nosotros vamos a crear. Porque, por ejemplo, acá yo hice un mixing, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, no lo corro, ese mixing nunca va a funcionar, porque nunca fue compilado al style, ¿ya? Quedó como la compilación anterior, la que hice ayer nomás. Entonces tengo que ir acá. Entonces git --watch, ¿cierto? Para escucharlo, y voy a ir a buscar la carpeta donde tengo mi archivo, el manifiesto SAS. Entonces, ¿dónde lo tengo? En assets, CSS y en el main. Ya, ahí está mi manifiesto. Y ese manifiesto, ¿dónde lo voy a compilar? Lo voy a compilar a assets, ¿cierto? Y a la carpeta CSS, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les decía que el navegador nunca va a entender el SAS, ¿ya?
el navegador lo único que entiende es CSS, ese es su lenguaje, ¿ya? Entonces si nosotros le ponemos archivos SAS, va a decir cuál. Entonces por eso nosotros necesitamos compilar el SAS al CSS, ¿ya? Y aparte porque nosotros no tenemos todas las propiedades que tiene SAS, ¿ya? No tenemos el anidamiento, no tenemos las variables, por ejemplo. Variables sí tenemos, pero por ejemplo no tenemos el anidamiento, tampoco tenemos mixing, ¿ya? Entonces por eso necesitamos compilar. Style.css, ¿ya? Entonces así yo ya me quedo tranquilo, ¿cierto? Que esto me va a estar escuchando, ¿ya? Ciertamente mientras yo no cierre este terminal, ¿ya? Si yo cierro el terminal, esto igual me va a dejar de compilar. Entonces siempre tengo que mantener este terminal acá. Entonces yo lo que recomiendo es siempre abrir otro terminal. Por ejemplo, acá yo tengo el terminal del batch, ¿ya? Que tiene otra cosa, que por ejemplo tengo lo del git acá, ¿ya? Y acá tengo lo del node, ¿ya? Entonces estábamos hablando de eso, ¿ya? Entonces yo ya compilé esto. Entonces lo que iba a hacer ahora es levantar esto, para ver cómo... ¿qué está haciendo eso? ¿Ya? Entonces tengo ahí el encabezado y eso. Entonces tengo el típico encabezado. Ustedes saben que el encabezado H1 por defecto son 32 píxeles. Entonces tengo ahí 32 píxeles. Entonces, por ejemplo, voy a aplicarle acá una clase. Por ejemplo, class, le voy a poner acá título, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplico esto? Yo acá voy a crear una página, ¿ya? Por aplicarle acá. Entonces, por ejemplo, voy a crear el parcial converter example. Y acá tengo que ponerle cierto punto SCSS. Ya. Entonces, lo tengo acá y, ¿cierto? Acá como consejo, ¿cierto? Cada vez que ustedes creen un parcial, yo les recomiendo al tiro, chicos, tirarlo acá al manifiesto, ¿ya? Porque si no, después se los puedo olvidar. Y podemos estar buscando un bug donde no hay un bug. Entonces, por ejemplo, ¿dónde lo tengo que poner? Arribita, ¿ya? Entonces, lo que recomiendo también es mantener el orden alfabético, ¿ya? ¿Por qué? Porque si después nosotros queremos buscar, después la vista se va a ir, ¿cierto? Por orden, ¿ya? Pero si tenemos todo desordenado va a ser eso imposible. Entonces, por ejemplo, page, por eso lo estoy tirando acá al comienzo, ¿ya? Porque es la que está primero por el alfabeto. Entonces tengo el converte, tengo el grid, mostly y off, ¿ya? Solamente para darle el orden. Voy a guardar, ¿ya? Y acá no pasa nada, porque realmente todavía no tengo nada acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner la clase que creé. Entonces, era título, ¿ya? Y acá voy a llamar a mi relative converter, ¿ya? Entonces, relative converter, y acá lo voy a empezar a aplicar, ¿ya? Entonces, ¿a qué le voy a aplicar eso? Por ejemplo, el font size. Tengo el font size y, por ejemplo, ahora voy a poner a qué lo quiero transformar. Entonces, por ejemplo, lo voy a transformar a rem, ¿ya? Y ahora voy a poner cuánto quiero transformar. Entonces, por ejemplo, quiero transformar 50 píxeles, ¿ya? ¿Y cuál va a ser mi contexto en este caso? Van a ser 16, ¿ya? ¿Para qué? Para poder dividirlo por lo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y guardamos, ¿ya? Y no pasó nada. Vamos a ver, ¿por qué no pasó nada? A ver, entonces tengo este converter acá, y le puse título, sí, le puse título, encabezado, y ya. ¿Y por qué no me está pescando acá? Includer, bot size, está bien, y el mix lo guardé, Property results, está bien, y vamos a ver acá. Debería haberme resultado el tiro, pero algo pasó. Vamos a ver qué está aplicando acá. Entonces, voy a estirarme acá un poquito, y teoría no debe estar aplicando mi título, ¿cierto? Y me lo está comiendo. De hecho, miren, me lo está aplicando ya, pero ya. Entonces creo que tengo acá una pequeña pifilla. Creo que me falta hacer esto. Que no me está poniendo... Ah, ya. Lo que me falta, chicos, es que lo que pasa es que acá tengo un error en el mixing, ¿ya? ¿Qué me faltó acá? Me faltó agregarle la unidad, po. Ya le estoy diciendo, ¿sabes qué? Son, no sé, 3 puntos y tanto nada. ¿Ya? Entonces por eso el navegador no me va a entender. Entonces por eso tengo que agregar el unit. ¿Ya? Entonces guardemos eso y que se compile. Ahí se compiló de nuevo. Y voy a llamar de nuevo al Chrome. ¿Ya? Y ahí sí se agrandó, ¿ya? Entonces, el error que tenía, chicos, era que yo no le estaba poniendo la unidad. Entonces acá lo que decía era 3.1. ¿Ya? Pero ¿qué 3.1 qué? Y el logo quedaba ahí, what? ¿Ya? Entonces 3.1 rem. ¿Ya? Y ahí él entiende y me lo pone. ¿Ya? Entonces
Entonces así ustedes podrían ocupar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se encuentre que tiene, por ejemplo, un font size con 20 píxeles, podrían ocupar eso del Relative Converter, ¿ya? Que estamos viendo recién. Esto lo voy a achicar de nuevo, para que vuelva ahí. ¿Ya? Pero yo también les explicaba que... me tengo que matar acá. Yo les explicaba que yo tenía un plugin, ¿ya? Que ocupaba, ¿ya? ¿Cómo se llama ese plugin? ¿Ya? Se llama PX2Rem, ¿ya? Así lo encuentran y solamente lo tienen que instalar, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ese Pixel to Rem? Hace esto, miren. Yo creo que ya me han visto ya cómo lo ocupo, pero lo vamos a repetir, ¿ya? Entonces, font size, ¿ya? Y por ejemplo, acá le vamos a poner 50 píxeles, ¿ya? Y voy a guardar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me gustaría que fueran, no sé, estoy revisando y sé que esto es una propiedad absoluta, ¿ya? Entonces sé que, por ejemplo, cuando el usuario me haga zoom, eso no se va a mover. Entonces me gustaría transformarlo a unidad relativa. Entonces voy a apretar el Alt Z y me la va a convertir. Alt Z de nuevo y me la va a reconvertir otra vez, ¿ya? Entonces acá la única precaución, ¿cierto? Si están trabajando con EM, es fijarse, ¿cierto? En el padre, porque acá no los va, acá está tomando como REM, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asume que son 16. Igual cabe destacar eso. Porque, por ejemplo, si usted le ponen al root, ¿cierto? Que es font size, por ejemplo, 20, y después me quieren aplicar esto, él va a estar convirtiendo a 16. Entonces ahí van a tener un problema de conversión, ¿ya? Solamente cuando es recomendable igual, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos o sabemos que el REM son 16, ¿ya? Entonces ahí vamos a ocupar esto, del converter, ¿ya? O si no, podríamos ocupar, ¿cierto? El relative converter, que es el mixing que nos proporciona, ¿cierto? La lectura, ¿ya? Ese es con el Profe, pixel. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿lo podemos hacer con él? Pues si es eso, no, eso es con él, po, ¿ya? Yo acá no tengo ningún padre, entonces me va a asumir al padre que va a ser mi padre el HTML. Entonces ahí me está asumiendo que son esos puntos .m. No, porque si no, no podría hacerlo si es que tuviera un padre ya con, por ejemplo, un font size de, no sé, 20. Ahí ya tendría que hacerlo a mano, ¿ya? Tendría que hacer esa conversión a mano o ocupar esto, ¿ya? Porque acá yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ahora ya no mide 16, pues mide 20. Entonces yo lo modificaría acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí estaría, y por ejemplo, como me decía la Yanara, tengo que fijarme, ¿cierto? Si estoy con él, fijarme si el padre tiene un font size aplicado. Y si lo está aplicando, por ejemplo, ¿cierto? Yo pondría ahí M, por ejemplo. Y si tengo el padre, por ejemplo, que son 20, pum, ocuparía esta, ¿ya? Y ahí me lo aplicaría a eso, ¿ya? Sí, porque este Pixel to Rem, chicos, no está para M, solamente Rem, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el M se basa en el padre, entonces no podríamos hacer eso, ¿ya? Entonces, esa es las dos opciones que tenemos, ¿ya? Lo único que cabe destacar que ese del Pixel to Rem vamos a estar refiriendo a 16 píxeles, ¿ya? Si me lo cambian, esto puede que se rompa, ¿ya? Ya, entonces, eso con eso, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver las imágenes, ya que como que una PPT se me tiró para adelante y eso, ¿ya? Profe, ¿Sí? Michelle dice que no le queda claro eso lo del padre. ¿No te queda claro el padre, Michelle? Que eso ya. Que eso ciertamente lo vimos, ¿ya? Lo vimos cuando vimos CSS y HTML, ¿ya? Pero podemos hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Para aclarar esa duda, ¿ya? Pero eso ya nosotros lo vimos. Por ejemplo, vamos a pararlo acá. Esto lo voy a sacar. Estamos acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tirar acá al padre, le vamos a hacer al tiro el ejemplo a la Michelle. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, tengo eso, ¿ya? Pero acá lo voy a volver un padre. Entonces le voy a poner contenedor, ¿ya? Ese contenedor me va a contener el título, ¿ya? Y ese contenedor le voy a poner un font size, ¿ya? Ya, contener, ahí sí, contenedor, ¿ya? Tengo el contenedor y tengo mi título, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir de nuevo acá al converter y, ¿cierto? Le puse contenedor, ahí lo voy a copiar y lo voy a aplicar acá, ¿ya? Entonces, contenedor va a tener un font size, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a tener 20 píxeles,
¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá voy a trabajar solamente con, vamos a sacar esto, ¿ya? Esto era el ejemplo de recién, ¿ya? Pero, a ver, ¿puedo comentar? Sí, ahí lo comenté, para que no se pierda eso. Ya, entonces acá tengo, y tengo acá mi hijo, el título. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, font size de mi hijo va a ser, por ejemplo, un M. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. ¿Ya? Y veamos el inspector. ¿Ya? Entonces me está diciendo que es un M. ¿Ya? Y acá yo podría ver cuánto es un M. ¿Me puede decir cuánto es un M? Ahí está. Miren, si ustedes se fijan acá sale color y abajito sale font. El font sale 20 píxeles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con M, ya siempre va a estar tomando el font size de mi padre. Entonces, por ejemplo, Michelle. Entonces, ¿dónde se pone bueno esto? Por ejemplo, yo acá puedo poner 2M. ¿Ya? Por ejemplo, entonces ahora no va a ser 20, va a ser 40. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi padre tiene 20. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo me voy acá de nuevo, ¿ya? Entonces te fijas que font ahora es 40. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo un padre. Pero, por ejemplo, ahora voy a tirarle un nieto a ese padre. Al padre container, el abuelo, va a ser abuelo ahora, con padres. Entonces, por ejemplo, tengo esto acá y, a ver, esto del H1 lo voy a sacar nomás, ¿ya? A ver, le voy a tirar un párrafo, ¿ya? Pero voy a tener esa misma clase, ¿ya? Class título, ¿cierto? Título, ¿ya? Entonces tengo el título acá. Y acá ya tengo el lore, ¿cierto? Lo mismo que tenía recién. Pero acá lo que voy a hacer es, voy a crear acá un span, ¿ya? Entonces ese va a ser mi super nieto, el super nieto del contenedor. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner, soy un span, para que ustedes se fijen nomás que soy un span y que esté dentro del lore, ¿ya? Soy un span, ¿ya? Y lo vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, pam, ya. Entonces, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, ya, tengo que el título, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Igual el nombre ahí los va a confundir, ¿no? El título, el título le voy a poner párrafo, ¿ya? Y le voy a cambiar el toque llave. Párrafo, porque si no se me pueden confundir. Y acá va a ser el párrafo, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí tengo el párrafo en 2M. Entonces por eso está tan alto, está en 40, ¿ya? Pero por ejemplo, voy a ir acá y acá está el soy span, ¿ya? Entonces, ustedes saben que acá yo tengo 40 píxeles, ¿ya? Si voy acá, y me paro por acá, no sé cómo me paré recién, y ahí me marcaba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, soy el span y tengo 40 píxeles, ¿ya? Ahí donde aparece font, ustedes ven 40 píxeles time, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le voy a aplicar acá, ahora le voy a aplicar, ¿cierto? Al párrafo. Entonces, a ese span le voy a agregar una clasecilla para poder aplicarle algo. Entonces, por ejemplo, class, entonces, por ejemplo, span párrafo. ¿Ya? Solamente párrafo. Como ejemplo, ¿ya? Span párrafo. ¿Ya? Y acá voy a volver a ponerle el M. Entonces, por ejemplo, font size va a ser igual 2M. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces, esto está pasando, Michelle. ¿Ya? Ahora mide 80 píxeles ese, aunque yo le dije que son 2M, ¿ya? Ahora mide 80 píxeles. ¿Por qué? Porque primeramente mi padre, ¿cierto? Es el título, esto que está acá, el párrafo, ¿ya? Entonces ese párrafo ya tiene 2M, ¿ya? Y yo sé que 2M, mira, por ejemplo acá, yo sé que, por ejemplo, mi padre, ¿cierto? Mide 2M, ¿ya? Pero ¿cuánto se refiere eso? A 40, ¿ya? Entonces 40, tengo acá 40 en el padre. Entonces cuando yo le pico 2M más acá al hijo, me va a aplicar, ¿cierto? 40 por 2. Entonces por eso me da ese 80 píxeles. ¿Ya? A diferencia, Michelle, si yo, por ejemplo, le pongo acá, al mismo párrafo le voy a poner, por ejemplo, 2 rem, ¿ya? Y acá yo estoy asumiendo
el font size de mi HTML, ¿ya? En este caso, por defecto, son 16 píxeles, ¿ya? Entonces, en este caso deberían ser 32, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir ahí y vamos a corroborar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú te fijas acá, el font son 32 píxeles, ¿ya? Tengo 2 rem, pero como me refiero a la ruta, a la raíz de mi elemento HTML, yo sé que está en 16 píxeles, ¿ya? Entonces me lo convierte a 32, ¿ya? Entonces, ese es la diferencia entre rem y em, ya que el rem se va a basar siempre a una unidad como fija, ¿cierto? Que van a ser 16 píxeles, independientemente de donde yo esté parado. Si estoy parado dentro, me estoy envuelto dentro de un padre, y ese padre tiene un hijo, y ese hijo tiene otro hijo, me da lo mismo. Ya con ese rem yo voy a estar aplicando al font size de mi HTML. No así con el em, que voy a estar aplicándole al font size de mi padre, ¿ya? Entonces por eso puedo ir multiplicando cosas, ¿ya? Eso es el em y el rem, Michelle. No sé si te habrá quedado un poquito más claro con el ejemplo que hice. Porque no estaba preparado, pero espero que se haya comprendido. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya. Me hacen improvisar, ¿vieron? Ya. Entonces, ahora voy a pasar a compartir la presentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo que buscarlo primero. Ya. Tengo eso acá y está por acá el... Ya, sí, está por ahí. Ya, entonces estábamos ahí en el Relative Converter, ¿ya? Pero a mí se me había... Esta se me fue para atrás, ¿ya? Que era lo que teníamos que ver ahora, de las imágenes responsivas, ¿ya? Entonces yo les decía que las imágenes responsivas son imágenes que van a escalar su tamaño a modo de fluir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tamaño determinado, ¿ya? Y si mi contenedor es mayor, me va a fluir. O si mi contenedor es menor, también me va a fluir, ¿ya? No así, por ejemplo, si no tuviera eso asignado, ¿ya? Por ejemplo, si yo me achico, ¿ya? Y la imagen tiene una cierta dimensión, un cierto width, ¿ya? Al yo achicarme, tendría que después hacer scroll horizontal para ir viendo la imagen, ¿ya? Entonces estaba ese pequeño error que vimos acá y acá estábamos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos escalar imágenes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos que la imagen se escale tanto para tamaños pequeños o grandes de su contenedor, como lo que les decía recién, por ejemplo, si tengo un contenedor, tengo una imagen que está justo entre medio, entonces mi contenedor se puede achicar un poquito, se puede agrandar un poco más, tengo que usar entonces el width 100%, chicos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, nos estamos refiriendo, imagínense que yo estoy en la etiqueta image, y esa etiqueta image le puse la clase responsive, ¿ya? Acá estamos parados acá, ¿ya? En la parte de este ejemplo. Entonces, a esa imagen yo le estoy diciendo, ¿sabes qué imagen? Fluye al 100%, ¿ya? Y aparte le estoy diciendo, ¿sabes qué? Toma la altura, ¿cierto? Automática, ¿ya? ¿Para qué? Para que se vaya escalando, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de nosotros poder poner imágenes de forma responsiva, ¿ya? Acá cabe destacar, ¿cierto? Que nosotros esta imagen ciertamente tenemos que envolverla en algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no la envuelvo en nada y la dejo ahí en el body solita, me va a tomar el 100% de mi pantalla, ¿ya? Entonces por eso tengo que usar algún contenedor, ¿ya? Porque yo siempre voy a saber que esa imagen se va a expandir al 100%, pero al 100% del contenedor que me la esté manteniendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que ocupar un contenedor, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder escalar imágenes, ¿ya? Pero acá hay otra opcióncita, por ejemplo, el max width, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos que la imagen solo escale en valores menores, ¿ya? Al definido por la imagen y nunca escalar a un valor mayor, deberemos ocupar el max width. Entonces, max width 100%. Entonces, por ejemplo, si tengo una imagen de 600 píxeles, cuando yo me empiece a achicar, me la va a empezar a reducir, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo me empiezo a agrandar, más grande de 700 píxeles, me la va a mantener con esos 700 píxeles. Aunque yo tenga ya, no sé, vaya a 900, después 1000, después 1200, no. La imagen va a ser con ese max width, ¿ya? No se va a expandir, a diferencia del width, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir poniendo imágenes de forma responsiva, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo y con eso ya finalizamos, ¿cierto?, la clase del día de hoy, chicos, ¿ya? Entonces voy a ir de nuevo al Visual Studio Code y vamos a ver. Déjenme buscar mis archivillos. ¿Tengo eso? Sí. Me falta, ya. Ah, no, sí lo tenía.
Ya tengo eso y tengo eso, ya. Ya, estoy acá. Entonces, y esto lo voy a achicar. ¿Ya? Entonces estábamos ahí. Ya. Entonces voy a poner acá otro, voy a hacer otro ejemplo, ¿ya? O sea, para que tengan archivos distintos, ¿no? Por ejemplo, responsive.html, ¿ya? Y HTML5. Ya. Ya. Entonces, vamos a partir con... Miren, primeramente, vamos a usar nuestra super villa que tenemos disponible, ¿ya? La que creamos ayer. Entonces voy a tener mi container, voy a tener mi row, y por ejemplo puedo tener columns. Entonces, por ejemplo, col sm12, ¿ya? Acá yo no estoy ocupando Bootstrap, ya estoy ocupando la grilla que hicimos ayer. Entonces, por ejemplo, col... ya. Col md12. ¿Ya? Y acá le voy a ir tirando la imagen, ¿ya? Acá dejé de usar el Pixum, chicos, ahora estoy ocupando el Lorem Pixel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo eso acá y acá voy a determinar mis anchos. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner 100, o sea, 600 y 300. ¿Ya? Y esta imagen no la voy a ajustar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a guardar acá y esto lo voy a levantar porque tengo otra página. Ah, me falta linkear. No va a salir nada porque acá está cargando, entonces no sé por qué se demora tanto. Creo que Pixel to Rem está caído. O algo pasa porque... Vamos a ver el network. Pam, 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 pam. ¿Se está cayendo en algo? Acá algo me pasó. A ver, voy a cerrarlo de nuevo. Y voy a sacar esa imagen. A ver, creo que es el Lorem Pixel que me está molestando. A ver. Y voy a poner acá ahora. Y esto ciertamente lo voy a sacar porque ya no está. Sí. Creo que el Lorem Pixel me está jugando una mala pasada. A ver, LP. ¿Qué le molesta? A ver. Sí, Lorem Pixel está caído, chicos. Está caído el Lorem Pixel. Ya, entonces vamos a usar el Pixum. Vamos a volver al Pixum. ¿Ya? Algo pasa ahí con el Lorem Pixel. Porque ayer lo estaba ocupando y funcionaba Imperio, pero no importa. Tenemos otra opción. Ahí está, maldito. No sé, algo le pasa al servidor de Lorem Pixel, chicos, porque lo vamos a guardar acá. Ahí está, ya. Ya. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner 600, le voy a poner 300. Ojalá me cargue. Ah, qué pasó. Lorem Pixel. Ya. Fue Lorem Pixel. O sea, fue nomás. Ya. Entonces voy a usar el Pixum no. Y no sé por qué se está demorando tanto en renderizarme Ahí está la imagen. ¿Ya? Entonces lo que yo quería probar, chicos, primeramente, era esto. Que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a achicar la página, esta es una imagen ya pura, ¿ya? Solamente tiene sus dimensiones y yo no tengo nada de CSS, no tengo nada. Entonces, por ejemplo, voy a ir achicándome.
¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo me achiqué y esta imagen, ¿cierto? Mantuvo, ¿cierto? Su tamaño. Entonces, acá yo obligatoriamente tengo que hacerle scroll horizontal, ¿ya? Entonces, si sigo achicándome igual, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros no queremos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ajustarla, ¿ya? Entonces, acá, ahí, ¿ya? Ya. Entonces tenemos eso con eso. Entonces esa imagen la voy a dejar así, de ejemplo nomás, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia con la otra que le voy a poner. Entonces acá voy a poner exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que acá voy a ir creando ciertas clases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, voy a poner responsive image, ¿ya? Entonces esa va a ser mi clasecilla. Response image y acá ya tengo que crear una imagen, o sea, un page, ¿ya? Entonces se va a llamar image responsive.scss. Y al tiro, ¿cierto? Ya mandarlo al manifiesto. Al tiro, si no, se nos va a olvidar. Ya. Entonces se llama image page, ¿cierto? Image responsive, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Y ahí la tenemos. Y ahí ya podemos empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, ya, ¿cómo le puse al contenedor? Ya no me acuerdo. Le puse responsive image. Ya. Entonces, responsive image. Ya no. Ahí. ¿Ya? Entonces tengo ese responsive image y voy a jugar con ese width. Entonces, width, por ejemplo, 100%. Y, por ejemplo, le voy a dar un height auto. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa. Y, ¿cierto? La creé bien. Responsive. Sí, responsive image, está bien. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces, la tengo acá, están iguales, ¿cierto? Y voy a empezarme a achicar. Acá cabe destacar que, a ver. Acá me pasa algo extraño. A ver. Ah, ya. No, está bien. No está bien, está excelente. Pero acá. Ya este responsive image no se está aplicando. Ya no tengo nada acá. Ya, entonces ahí estoy fallando en algo. ¿Cierto? Los tengo guardados acá y acá abajo me falta guardar acá, ¿no? No. Está guardado, pero no está aplicando esa clase, a ver. Le he escrito mal. Justo ese Loren Pixel está fallando. Está súper colapsado eso. Sí, debería haberse aplicado eso, pero vamos a esperar que cargue. No quería cargar, ya. Pero es por el Loren Pixel. Ya, entonces voy a cambiar eso. Ya nos dejó ya mal. Entonces, por ejemplo, Pixum no. Ya Pixum lo va a dejar bien. Entonces, por ejemplo, acá voy a modificar lo mismo. Entonces, 600 por 300. Y acá esto lo voy a sacar nomás, ya. Chao. Chao, Loren Pixel. No serviste de idea. Lo es súper raro eso que pasó porque siempre lo ocupo. O sea, no siempre, pero desde que lo empecé a ocupar,
y nunca me había fallado. Pero ese Pixum 600 y le voy a dar 300, ¿ya? Y vamos a sacar nomás esa imagencilla de acá y me falta copiar eso. ¿Cierto? La copié ahí arriba y chao, ¿ya? Entonces tendría eso. Y ahora voy a irme de nuevo, ¿ya? Al Chrome. Ya, entonces acá ya tengo las fotitos. Ya, entonces. ¿Y acá me está aplicando ese responsive? No, no me está aplicando. Acá me quedé. A ver, responsive image. Y estoy llamando al link. ¿Qué me pasa acá? Mejor. Y está compilando bien. A ver. Voy a ir acá al style y ver qué pasa. ¿Eh? Profe, linkeó el CSS. Sí, creo que sí, mira. Porque a mí me funciona y seguí sus pasos. A ver. Eso me faltó. Vale. Yo les dije a ustedes, no se olviden. Y, Ok. Gracias. Y más encima yo diciéndole, ¿cómo se llama? Predica pero no practica. Ya, entonces, sí. Siempre cuando ustedes creen, chicos, su archivo, tienen que linkearlo, ¿ya? Porque si no, no va a funcionar nada. Entonces, style CSS. Es que como ya como creé el otro, me confundí con el otro. Y como el otro ya le había agregado eso, ya. Entonces, ahí sí. Ya, y ahí sí me está fluyendo ya como yo quería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya chicos, entonces por ejemplo, estoy ocupando ese width 100%, ¿ya? Pero si ustedes se fijaron, yo estaba envuelto dentro de una columna, ¿ya? De la M12, ¿ya? Entonces esa columna lo que va a hacer cubrirme el 100%, ¿ya? Y como estoy acá en el eje, ¿cierto? Me da este container, que es el que hicimos ayer. Pero por ejemplo, estas imágenes que yo puse eran iguales, ¿ya? Una tenía 600 y la otra tenía 600 igual, ¿ya? Entonces, lo que pasó fue que esta imagen se expandió, ¿ya? Y como yo, por ejemplo, tengo ese height auto, ¿ya? Es por eso que es más grande igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me empiezo a achicar, ¿ya? Ustedes se van a fijar que va a empezar a renderizarse en el ancho de la pantalla. Entonces, por ejemplo, voy a ir bajando, ¿ya? Entonces, me voy achicando, ¿ya? Y acá pasa el problema si nosotros no ponemos esta imagen con el 100% ni height, ya que cuando nosotros empezamos a achicar la pantallita, vamos a tener que hacer scroll horizontal, ¿ya? Porque la imagen, como es más ancha, va a respetar su ancho, ¿ya? Y acá está la parte visible nomás, pero la imagen es más ancha, entonces se va a mostrar así. Pero si yo empiezo, por ejemplo, más, si ustedes se fijan, se está acomodando, ¿ya? Y el height igual se está acomodando. No así esta imagen, que está sola, ¿no? Que es una imagen simplecilla, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de ese max width, ¿ya? Para ver cómo funciona ese max width. Entonces, por ejemplo, voy a tener eso y voy a copiar lo mismo. Si quiero tener la misma imagen para que ustedes noten la diferencia. Entonces, por ejemplo, response image y acá le voy a poner response image max. ¿Ya? Entonces voy a copiar esta clasecilla y me voy a ir acá al converter. No, acá sí. Acá sí. Y le voy a poner acá abajito. ¿Ya? Entonces acá la única diferencia era que teníamos un max width. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, teníamos eso. ¿Ya? Entonces yo le decía que con ese max width, la pantalla ciertamente cuando yo la achique, se me va a empezar a acomodar la imagen. ¿Ya? Pero por ejemplo, si mi tamaño es más grande, se va a quedar del tamaño original. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si dan 600 píxeles width de ancho, 600 píxeles de ancho, se va a permanecer en 600, ¿ya? Aunque mi pantalla sea grande, no sea 1200 o 1800, no, se va a permanecer ahí. Pero si me achico, sí. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Vamos a ver eso. Y entonces teníamos ese response image max. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahora ya no se está expandiendo. ¿Ya? Me está tomando el 100% de esta imagen. O sea, tiene los 600 por los 400 creo que le di. ¿Ya? Entonces tengo acá la imagen. Pero, por ejemplo, si me empiezo a achicar, entonces si me empiezo a achicar, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Acá como se está conservando su 100%, no va a pasar nada con ella. ¿Ya? Todavía tiene su 100%. Pero acá ya
cuando me empiezo a achicar más, ya se empieza a hacer el mismo comportamiento de la de acá arriba, ya que es la que tenía el width 100%, ¿ya? Entonces, así nosotros podemos manejar las imágenes, chicos, ¿ya? Por ejemplo, también, si tuviéramos que hacer con el background, ahí tendríamos que usar media query, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una vez, tenemos algún ejemplo con el background. Por ejemplo, porque acá con el background la gracia es que vamos a usar el cover, ¿ya? ¿Para qué? Para que me cubra el 100% de mi elemento, ¿ya? Esa va a ser la única diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagen response, tengo mi container, y acá voy a crear, ¿cierto? Ya, me voy a salir de acá, ¿ya? Y acá voy a tener un header, a ver. Sí, porque esto... responsive. Ya. Ya no lo voy a tirar acá, no. Como lo tengo en mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a repetir acá, ¿ya? Lo único que voy a cambiar nomás la sección. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, va a ser sección 1. Solamente de ejemplo, chicos, ¿ya? No se vayan a confundir que... Ya, entonces acá lo vamos a trabajar con el background. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a crear un párrafo nomás. ¿Ya? Ahí de test. Ya, entonces tengo eso. Y voy a irme acá. Sección 1. Y tengo que sacar eso. Y tengo que... No, quiero que te vayas. Ahí sí. ¿Ya? Y image response. ¿Ya? Entonces acá yo podría empezar ya a... Oh, no me lo copié. Sección 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo debería determinar mi background. ¿Ya? Entonces, por ejemplo... background image, ¿cierto? Se background image, URL. Y acá, yo mi ejemplo lo tenía con Olores Pixum, pero voy a sacar el ejemplo de acá el de que tengo acá. Quiero sacar esta URL. Eso es lo que me sirve para esto. Ahí. Y me voy de nuevo acá. Entonces tengo la URL y le voy a poner, por ejemplo, 300 por 200. ¿Ya? Y, por ejemplo, tengo eso acá y le voy a dar una altura a eso. ¿Ya? Porque la imagen tiene una altura. Entonces, por ejemplo, 200 píxeles. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que deberíamos hacer es comenzar a crear medias queries, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar el response to, ¿ya? Entonces, el response to y vamos a comenzar a responder a ciertas imágenes. Por ejemplo, BPSM, ¿ya? Y acá le vamos a tirar otro background. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estábamos haciendo nosotros esto, en teoría, la persona del diseño, ¿cierto?, nos debería pasar las imágenes adecuadas, ¿cierto? Tanto para dispositivos móviles como para el celular, ¿ya? Pero esto como ejemplo, estoy ocupando esas imágenes, ¿cierto? Respond to, por ejemplo, BPMD, ¿ya? Pap. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener lo mismo, ¿ya? Si después voy a ir cambiando nomás las dimensiones de esto. Background image. Eso. Y después le voy a ir cambiando las dimensiones. Ya, está ahí nomás. Entonces, ahí me falta el X. XL. Ya, entonces, por ejemplo, eso lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar acá. Ya. Entonces, por ejemplo, esta le voy a poner 1200.
¿ya? Pero antes que eso, vamos a probar, esto lo voy a dejar comentado mientras, ¿ya? Porque para ver las propiedades del cover, ya del background, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver primeramente, ¿ya? Antes de que me estaba yendo muy, y voy a traer el Chrome, ¿ya? Pega el Chrome, y te puedes achicar un poquitillo, gracias, y lo tengo acá, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo estoy trabajando ahora, y voy a poner acá un salto, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta que estoy acá, acá. Entonces, por ejemplo, acá le voy a tirar ese a un H. Por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? Es el background. Para solamente, ya, para decir que estamos con el background. Solamente eso, porque como tengo la misma imagen, para no perdernos con eso. Entonces, tengo eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, lo primero que ustedes se fijan, chicos, que tengo una imagen de 300 píxeles de ancho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, por ejemplo, se está repitiendo, ¿ya? Porque como es tan chiquito, pum, 300, ¿cierto? Y cuando se corta, lo intenta rellenar con el mismo contenido, ¿ya? Entonces, por eso existe esa propiedad del no repeat, ¿ya? Para que no me la repita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a usar esa primero. Entonces, por ejemplo, el background, repeat, ¿cierto? Entonces, background repeat, te va a poner no repeat. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa opción, ¿ya? Entonces, background repeat me está haciendo eso, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá, yo tengo más espacio acá en mi contenedor, ¿ya? Pero ahora no lo está repitiendo solamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago para poder hacer eso? Entonces, por ejemplo, tengo el background, el background size. Background size y, por ejemplo, voy a ponerle cover, ya para que me cubra, ¿cierto? El ancho de mi contenedor. ¿Ya? Entonces ahí me está cubriendo el ancho de mi contenedor. ¿Ya? Ya. Y lo que yo estaba haciendo después, chicos, esto de los include, ¿cierto? Es cuando ya el diseñador gráfico nos entrega ciertas fotos para, por ejemplo, distintas dimensiones. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos comenzar a jugar con estos breakpoints. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque puede ser que la imagen cambie un poco. Por ejemplo, cuando yo tengo una pantalla grande, quizás esa imagen puede tener mucho detalle, ¿ya? Pero imagínense esa imagen con mucho detalle cuando la estoy achicando, ¿ya? No se va a ver mucho. Entonces, por ejemplo, el diseñador gráfico lo que puede hacer es, por ejemplo, tomarme como recortar esa imagen, ¿ya? Y solamente enfocarse como en una parte principal. Y pasarme esa imagen como, por ejemplo, para que fuera la imagen mobile. Y después cuando me voy agrandando, ¿cierto? Quizás la imagen vaya tomando más detalles, ¿ya? Entonces, ese es el caso que yo les quería mostrar después, pues, que era que nosotros podíamos responder a ciertas dimensiones dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Y por eso lo comenté, pues, ¿ya? Entonces, ahora lo voy a descomentar, ¿ya? Porque acá nosotros estamos asumiendo que estamos en móvil, ¿ya? Entonces, por eso le puse tan poquito, ¿ya? Por eso le puse 300, ¿ya? Porque yo estoy asumiendo que estoy partiendo de el mobile first, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo voy a descomentar. Y acá lo que haría, o lo que debería hacer el diseñador gráfico, ¿cierto? Debería nosotros pasarlo la imagen respecto a nuestro breakpoint. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un breakpoint de 576, ¿ya? Entonces, podría hacer una imagen quizás de, no, quizás no va a ser de 576, ¿cierto? Pero quizás de 570, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un breakpoint de, por ejemplo, MD, ¿ya? Me tendría que pasar, por ejemplo, 768 sale ahí, ¿ya? Quizás me va a pasar una de 760, ¿ya? Esto yo lo digo porque podemos tener imágenes distintas, chicos, ¿ya? Por lo que yo les decía del detalle, que cuando nosotros tenemos una pantalla muy grande podemos tener mucho detalle, pero cuando ya lo estamos achicando, ya eso se va a transformar, el usuario no va a poder ver bien la imagen, ¿ya? Entonces por eso podemos cambiar imágenes. Entonces, por ejemplo, acá tengo el LG 992, ¿ya? Vamos a dejarlo en 990, ¿ya? Acá son imágenes que nos va a proporcionar el diseñador, ¿ya? Solamente esto es como ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando empieza a hacer esto, ¿ya? ¿Dónde está el background? ¿Qué pasó acá? Que está usando Pixum. Vamos a ver el conversor. A ver. Este section lo está transformando. Sí, lo está transformando. Y tiene sus medias queries y las tiene. Image background rule, está bien. Mix. Y esto está bien, ¿o no?
abrirlo. Vamos a abrirlo. Creo que ahí. Ahí está. Ya, ahí está. Yo creo que tengo algo mal en internet, ya, porque no sé, me está fallando el Pixum y el Debian. Entonces, chicos, ahí tenemos nuestra imagen, quizás va a ser a 1200, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir achicando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos eso, y después vamos a tener eso, ¿ya? Entonces, la imagen se va a ir adaptando a lo que nos diga el... Acá, acá, era esa. Entonces, vamos a ir acá abajo de nuevo. Tengo ese background, ¿cierto? Que cada vez que hago, me achico, ¿ya? Pero la idea final de esto, ¿cierto? Lo que yo les quería transmitir es que en algunos casos podemos tener distintas imágenes, ¿ya? Eso sería con las imágenes responsivas, chicos, ¿ya? Acá van cambiando, ¿ya? Cada vez que yo voy achicándome, me va tirando la que le voy proporcionando, ¿cierto? Esas son las dimensiones que yo le puse acá, ¿ya? Todas tienen, por ejemplo, miren acá, y por ejemplo acá me estaba pifiando. Por ejemplo, todas tienen 200. Y acá yo tenía 300. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir jugando con la imagen, ¿ya? Ahí van a tener los 200 siempre. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos trabajar con las imágenes. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, en la clase del día de hoy, de diseño responsive. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, quedo atento. Acá no tiene una duda. Carolina, ¿qué duda tienes tú? Yo, nada, no. El Jason está mintiendo. Si yo estoy diciendo que tuve ayer un error con el mixing, pero no es como para verla acá porque a lo mejor era un error de tipeo o cualquier cosa. Ya, gracias, Caro. Bueno, chicos, como ustedes se fijan, no es tan difícil hacer eso de las imágenes, ¿cierto? Width 100% si queremos que se expanda, tanto cuando sea mayor el tamaño de mi contenedor o cuando es menor, ya usamos el width. Si solamente queremos que se ajuste, ¿cierto? Cuando mi pantalla se va reduciendo, usamos el max width, ¿ya? Eso, y lo que vimos en realidad hoy día fue como un resumen de lo de ayer igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque ayer vimos la gran cantidad del contenido de las dos lecturas ayer, ¿ya? Entonces vimos ese grid, ¿cierto? Y también vimos la parte de crear la grilla, ya que en realidad era parte de hoy día, pero lo hicimos ayer, pues. Entonces ya teníamos trabajo adelantado. Ya, chicos, si no hay ninguna duda o consulta, voy a pasar a mostrarles el desafío de nuevo, ya como la parte 2, aunque ya lo vimos ya, pero para que, por ejemplo, hoy día tenemos una compañera nueva, se pueda incluir, ya. Entonces, por ejemplo, desafío, acá está. Y tengo que compartir la pantalla porque no estoy compartiendo bien. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, vamos a leerla de nuevo. ¿Ya? Entonces, desafío revista online. ¿Ya? Entonces, para realizar este desafío debes haber estudiado previamente todo el material, ¿cierto? ¿Por qué se dice esto, chicos? Porque ustedes siempre tienen que leerme la lectura antes del día antes, ¿ya? Para cuando yo llegue acá a la clase, ustedes ya vengan con cierto conocimiento. Entonces, solamente lo refresquen nomás. Y solamente puedan hacer las consultas que tengan y esas cosas, ¿ya? Pero yo siempre les encargo que tienen que leer la lectura, ¿ya? Porque si no lo hacen, por una parte no van a tener preguntas y por otra parte pueden que no me entiendan tanto lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, yo les inculco que tienen que leer la lectura, ¿ya? Y en caso de que yo voy a incluir algo de la lectura 2, yo les voy a decir, ¿ya? Chicos, ¿saben qué? Yo voy a, como lo hice el día miércoles, yo les dije, ¿saben qué? Voy a ocupar el CSS Grid el día jueves, ¿ya? Entonces, así lo vamos a ir, ¿ya? Pero cabe destacar que ustedes tienen que estudiar, ¿ya? Bueno, descripción. Hace una semana remodelaste el sitio principal del diario, por lo que ahora tu jefe te solicita actualizar el sitio web de la revista online, perteneciente al diario donde trabajas.
Como antecedente te cuenta que el sitio es un diseño estático, hecho hace varios años atrás, y se basa en el mismo diseño del diario. ¿Ya? Dice, esta vez necesita que desde el próximo lunes, estamos viernes, sea un responsive, ya que el mayor tráfico es de dispositivos móviles. ¿Ya? Entonces tu jefe te recomienda no partir del trabajo de cero y apoyarte en el código CSS que ya existe. ¿Cierto? Y el que existe en el desafío del diario. ¿Ya? Entonces no existe una guía de estilos, por lo que tienen libertad de modificar colores y fuentes del sitio. ¿Ya? Entonces acá ustedes me pueden seleccionar un font del Google Font, por ejemplo, la fuente que a ustedes más les guste, y pueden ocupar los colores, por ejemplo, de background o de font size, ¿cierto? El que a ustedes más les agrade. ¿Ya? Dice, recuerde que el sitio debe ser responsive, ¿ya? Entonces tiene la libertad de seleccionar y aplicar el patrón de diseño que más te estimes, ¿ya? Entonces puede, por ejemplo, usar el Mods Fluid o los que vimos ayer, ¿ya? O pueden ustedes crear también un patrón, ¿ya? Pero la idea es que para que no estén reinventando la rueda, ocupar uno de esos patrones, ¿ya? Entonces, las instrucciones de ayer, bueno, era no usar Bootstrap, ¿cierto? Primeramente. Luego de eso, utilizar la aplicación de Responsive Design de la guía de estilos de esas. Ya esto se refería a que las buenas prácticas de esas, ¿ya? Entonces, cómo poder declarar las clases y esas cosas. Entonces, acá, en este link nos entregan como el guideline que lo da, ¿ya? La guía para nosotros poder, una vez que ya aprendemos, ¿cierto? Cómo esto lo podemos mantener, ¿ya? Y que esto sea ordenado. Entonces, eso se refiere con guía de estilos, ¿ya? Usar medidas de breakpoint ofrecidas en Bootstrap, ¿ya? Igual es una obligación. Entonces, ustedes deberían ir a Bootstrap y ver qué media query o qué breakpoint tiene, ¿ya? Entonces, esos breakpoints que tiene Bootstrap, ustedes deberían copiarlo en variables, ¿ya? Y ocuparlos como yo lo estoy ocupando acá en los ejemplos que he hecho. Profe, ¿Sí? tengo una duda con eso de los breakpoints de Bootstrap. Ya, ¿qué duda tiene? Encontré en la última versión, la 4.5, habían ¿Ya? dos partes de la que describían en el layout la grid. ¿Ya? Y Pero, habían como dos medidas diferentes, dos sets de medidas diferentes. Entonces ahí me quedé como con duda cuál de las dos. ya, mira, tenéis que, mira, a ver, veamos el tiro. Acá tengo el Chrome, entonces vamos a ir a Bootstrap. Sí, es que parece que en el link estaría la versión 4.3, ya, pero la versión ahora que estamos ahora es la 4.5, pero no creo que haya cambiado mucho. Pero por ejemplo, tú te tienes que meter a documentación y a layouts. Layouts, y acá en layouts, ¿no es cierto? Tenemos los containers, eso que explicábamos ayer, y acá están los. ¿Ya? Entonces, esos serían como tus breakpoint, Alexandra. 576 sería uno, 768 sería otro, 992 sería otro, y otro 1200. ¿Ya? Asumiendo, ¿cierto?, que vamos a trabajar con el mobile first. ¿Ya? Por eso tiene Ya, estos midway. ¿Ya? vale, gracias. Ya. Entonces, estábamos ahí. Entonces, crear estructura utilizando el patrón 7.1. ¿Ya? Entonces me tienen que crear las carpetitas, ¿ya? Del 7.1. Igual cabe destacar, chicos, que, por ejemplo, si no ocupo una carpetita, déjenme un parcial vacío. Por ejemplo, en Teams, yo creo que no va a ocupar ningún parcial, ¿ya? Entonces, créeme el parcial, por ejemplo, Teams, guión bajo, ¿cierto? Teams.sss, pero déjenlo vacío, ¿ya? ¿Para qué? Para cuando suban con Git, no pierdan la carpeta, ¿ya? Solamente eso. Porque yo cuando lo hice, tenía como tenía todas las carpetas del 7.1, pero solamente tenía, por ejemplo, dos carpetas que tenían parciales, la otra no tenían nada. Entonces, cuando lo subí a Git, después cuando lo bajé de nuevo, tenía las dos carpetas que tenían contenido nomás, ¿ya? Ya. Entonces, crear un archivo para la grilla y usarlo para obtener el comportamiento responsive. Ya, esto es súper importante. Entonces, ustedes tienen que crear, ¿cierto?, en la carpetita, en este caso layout, un archivito llamado grilla o grid, ya lo que ustedes quieran. Y ahí nosotros pasar la grilla que hice yo ayer. O la que, igual, esa misma grilla, de hecho, es la misma que está en la lectura. ¿Ya? Yo no inventé nada ahí. Profe, ¿Sí? estuve haciendo lo de la grilla ayer, bajé, ¿Ya? o sea, copié la grilla que nos hizo en la clase y ¿Ya? encontré un par de cosas que me parecieron raras, entonces ahí tengo un par de dudas que yo creo que hay que verlas en el Ya, ahí código como para sí, ahí poder... la vemos la fase sincrónica, Alexandra, ¿ya? Ya, acá. Sí, Ya. ahí terminamos acá y pasamos a ver tu caso, ¿ya? Luego, ¿cierto? Debemos, ya, eso del archivo guía, ya, la tenemos. Luego mejorar el nombre de las clases, ¿ya? Usando la nomenclatura BEM. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se basan en el nombre de clase que estaban en el style, que viene proporcionado en el apoyo de desafío,
deberían cambiarlos, ¿ya? Y usar al menos 3 etiquetas semánticas, ¿ya? Esta etiqueta semántica se refiere, por ejemplo, al footer, al header, al nav, ¿ya? Y la parte 2, que sería la parte de hoy día. Entonces dice solucionar los problemas de superposición de la sección newsletter y el menú de navegación, ¿ya? Acá realmente no sé qué clase le está ocupando, no sé si está ocupando un float o algo que le está ocasionando que se superpona, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos solucionar ese problema. Y luego dice crear un componente para el elemento de etiqueta. A ver. Crear un componente para el elemento de etiquetas y solucionar el problema de visualización. Ya. Entonces está diciendo que tienes que envolverme esto en una etiqueta, ¿ya? Y solucionarme ese problema. Y usar clases sanidades de esas, ¿ya? Entonces nosotros vimos que cuando teníamos quizá un bloque, por ejemplo un header, los elementos que iban dentro nosotros los podíamos anidar, ¿ya? Para tener todo más contenido en una sola clase, ¿cierto? En SAS, ¿ya? Y por último, crear el repositorio, que acá no deberían tener mucho problema porque ya lo hemos estado haciendo desde la semana pasada, ¿ya? Entonces, eso sería, chicos. Y los recursos son el apoyo del desafío, ¿ya? No lo voy a mostrar de nuevo el desafío porque ya se lo mostré ayer, la imagen de la página, ¿ya? Cualquier duda o consulta me la pueden hacer ahora. Bueno, al parecer no hay ninguna duda o consulta. Voy a cortar la grabación. Vamos a pasar a la parte asincrónica. Les pediré que se unan a los grupos, por favor. Nosotros tenemos que hacerle la inducción a la compañera nueva.